Continuamos con más. La Cámara de Industria de Guatemala considera que el no votar o dar un voto nulo es facilitar la continuidad de la corrupción, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía para que el próximo 6 de septiembre ejerza su voto. La Cámara de la Industria de Guatemala fijó su postura y dice no al voto nulo. En conferencia de prensa marcaron 5 puntos para las próximas elecciones, entre ellas que las votaciones no se posterguen y sean el 6 de septiembre y 25 de octubre como está programado. Nosotros estamos clarísimos que tenemos que votar y tenemos que llegar a votar. Somos los responsables de llevar este país para adelante. Nosotros somos responsables de elegir a nuestras autoridades. Estamos de acuerdo y todos los ciudadanos tenemos el derecho de votar como queramos. Pero si no lo hacemos y no vamos con esa conciencia de voto, vamos a seguir teniendo los problemas que han estado pasando en los últimos meses. Por eso es que nuestra posición es llamarlos, ir a votar y dar un ejemplo ante el mundo. Los directivos de la Cámara de la Industria consideran que el voto nulo favorece a la continuidad de la corrupción. El presidente de la Cámara, Óscar Castillo, rechazó el que los diputados entramparan las reformas a la ley electoral y que archivaran el antejuicio contra el presidente Otto Pérez Molina. Por eso es nuestro llamamiento a todos los ciudadanos, a que vayamos a votar para elegir nuevos que verdaderamente hagan lo que la población quiere. Ya que estos no pueden hacer las cosas, elijamos nuevos para que las hagan. Y para eso hay que ir a votar masivamente. Respaldan al Tribunal Supremo Electoral para que tome las decisiones necesarias y reconocen la contribución de los ciudadanos que participan en las juntas receptoras de votos. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Noé Medina. Y a 18 días de las elecciones, Acción Ciudadana presentó el informe de violencia electoral y financiamiento político, denominado Más Inclusión, Menos Violencia. El proyecto pretende liderar un ejercicio especializado de observación electoral sobre la violencia en este proceso, el financiamiento electoral y el gasto político para favorecer mayores condiciones de seguridad y la calidad de democracia en Guatemala. Hemos visto que en el oriente se observa más la violencia verbal que se utiliza en los mítines políticos, y en occidente vemos que ya también acuden hacia a la violencia física. En este segundo caso, Marvin Paul hace referencia al ataque armado en el que murió Estuardo Anzueto, candidato a la alcaldía de San José del Rodeo por el partido UNE. En la parte de observación del financiamiento político para propaganda por parte de los partidos políticos, el cual abarca los meses de mayo a julio, se ha realizado una inversión de más de 32 millones de quetzales, de los cuales el 50% fue destinado a pautas televisivas. El hallazgo más sobresaliente de este informe es que por primera vez el gasto de campaña se concentra mayoritariamente en un solo competidor, en el partido líder. La diferencia entre la UNE y los restos de los partidos es abismal, a diferencia de lo que ha gastado y ha invertido el partido líder en este caso. Entre las recomendaciones, Acción Ciudadana pide al Tribunal Supremo Electoral coordinar con el Ministerio de Gobernación más medidas de seguridad para el día de las elecciones y aplicar otras sanciones a los partidos políticos para que respeten el techo de campañas. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Castillo y Rafael Ovalle. Y de acuerdo a las respuestas de los 5 vicepresidenciables que asistieron a un foro este martes, la falta de preparación en algunos candidatos, así como el desconocimiento del manejo de la vicepresidencia fue evidente, en unos más que en otros. Miguel Salay hizo un resumen del foro y nos lo presenta a continuación. Las respuestas en algunos casos fueron evasivas, como cuando se les cuestionó en cuanto a su ideología, financistas y el equipo de trabajo que les acompañaría en dado caso llegaran a la vicepresidencia. En el caso del candidato por el Frente de Convergencia Nacional FCN, Yafet Cabrera, el manejo de la discrecionalidad en cuanto a conversaciones que tuvo con el líder sindical Luis Lara en circunstancias que obedecen a su carrera como médico y hacerlas públicas le resta en ese aspecto. Pagándole a sindicalistas, a los grandes dirigentes sindicales. Y eso me consta porque yo hablé con los dirigentes del área de salud que estaban sobrepagados. Hay uno de ellos que está enfermo y me buscó como médico y me comentó una serie de cosas que verdaderamente lloran sangre en Guatemala. ¿Quién fue el que lo buscó, señor Cabrera? ¿Quién fue el que lo buscó? Lara, el sindicalista Lara, que está sufriendo una enfermedad, y él me buscó y comentamos algunas de estas cosas que yo le estoy diciendo.
Por aparte, el candidato del partido Viva llevó su plan de trabajo impreso, del cual no sabía del todo el contenido, pues revisaba a cada pregunta y en base a su lectura respondía a los cuestionamientos que hacía el moderador, además de respuestas fuera de lugar como insistir en educación cuando se le preguntaba sobre desnutrición, un error recurrente en todos los candidatos. ¿Qué piensan hacer con el tema, el problema, el drama de la desnutrición crónica? Ok, ese sí es mi punto. Muchas gracias. Nosotros pensamos que la escuela debe de ser el centro de desarrollo del país. Nosotros pensamos que tenemos que tener una revolución educativa. Creemos que en la escuela debe de llegar salud, debe de llegar la educación y debe de ser el centro de desarrollo del país. Señor Mirón, le ruego enfocarse en la respuesta, porque no me está diciendo qué van a hacer con la desnutrición crónica. ¿Qué van a hacer en específico? ¿El cómo? Déjeme terminar, por favor. Okay. Para esto, tenemos que darle salud al niño. Ahí tiene que comenzar todo. La conflictividad social fue otro tema polémico por las posturas de los aspirantes. ¿Cómo haría para que no hubiera bloqueos de carretera? Lo tendría que hacer con la ley en la mano. Tendríamos que comenzar verdaderamente a que la Policía Nacional Civil esté bien equipada, tendría que tener buenos sueldos, etcétera, para que cuando lleguen los bloqueos de la carretera los puedan dispersar, si no de una forma pacífica, cuando menos que no paren el tráfico de los camiones y carros. La ausencia de 9 vicepresidenciables también marcó la agenda en este primer foro de debate de candidatos a la vicepresidencia. Por una Guatemala en paz, Miguel Salay. De acuerdo con analistas, en el debate de vicepresidenciables que se realizó ayer, quien menos preparación mostró fue Juan Luis Mirón, del partido Viva. Al respecto, la presidenciable Suri Ríos señaló que coincide con Mirón y que efectivamente resultar electos aún no tienen ninguna propuesta de gabinete. Es un hombre que está acostumbrado a lidiar con los temas económicos, con los temas de auditoría, con los temas de promover un gobierno facilitador. Eso para mí es lo más importante. Pero lo que sí le quiero decir es que nosotros coincidimos en principios, coincidimos en ideas y coincidimos en responsabilidad. Si las personas me benefician con su voto, quiero tener un gobierno de ciudadanos en el poder. Que no está definido todavía.